Hoy decido ser firme. Y no lo digo con esa seguridad falsa que a veces vestimos para ocultar el temblor interno, ni con la arrogancia de quien cree que puede lograrlo solo. Lo digo con la voz entrecortada, porque sé que el firme no es el que nunca cae, sino el que cada vez que tropieza recuerda dónde está su refugio. Hoy decido ser firme porque he probado demasiadas veces la comodidad de la rendición y siempre termina por romperme más que la lucha. Y ahora lo entiendo. No es la fuerza de mi determinación lo que me sostiene, es la fidelidad de la roca en la que me apoyo, porque hay mañanas en las que el viento golpea con furia y parece imposible resistir, en las que las voces alrededor te dicen que retroceder es más sensato que permanecer. Pero algo profundo en el alma me susurra que el que huye prolonga su dolor, mientras que el que permanece bajo las alas de Dios encuentra descanso incluso cuando el huracán ruge. La firmeza no siempre se ve como un guerrero con espada. A veces se parece más a un hombre arrodillado que decide no moverse de la presencia del Padre, aunque le tiemblen las rodillas. Y no puedo evitar recordar a Daniel, que aun sabiendo que sus enemigos tramaban su caída, siguió abriendo las ventanas hacia Jerusalén para orar. No le importó el decreto, no se dejó intimidar por las fauces del león ni por la oscuridad del foso, porque entendió que su fe no dependía de las circunstancias, sino del Dios que lo veía incluso allí abajo, rodeado de rugidos. Esa escena me enseña que ser firme no significa no tener miedo, sino mirar al cielo y decir, aquí sigo aunque el suelo tiemble. ¿No es cierto que muchas veces, cuando más cerca estamos de la victoria, más fuerte se sacude la tormenta? ¿Cuántas veces has estado a punto de soltar la cuerda justo cuando Dios estaba por abrir el mar delante de ti? He aprendido que lo que parece un silencio de Dios a menudo es una invitación a confiar. Por eso, hoy decido ser firme, porque sé que las lágrimas no son señal de debilidad, sino de que sigo en la pelea. Porque incluso cuando mis manos se aflojan, sus manos me sostienen. Hoy planto mis pies en esta verdad, mi firmeza no depende de lo que yo pueda hacer, sino de lo que Él ya hizo por mí en la cruz. Si sientes que esta oración es para ti, déjame un amén en los comentarios como señal de fe. Las mañanas traen sus propias batallas, a veces incluso antes de que abras los ojos por completo. Hay algo en ese instante entre el sueño y la vigilia, donde el enemigo parece susurrar más fuerte, donde te recuerda todas las razones por las que sería más fácil quedarte en la cama, cerrar los ojos y no enfrentar el día. La mente, aún adormecida, empieza a llenarse de dudas. ¿Para qué levantarte? ¿Para qué volver a intentarlo si ayer volviste a fallar? Y sin embargo, hay un murmullo más profundo, más suave, que no proviene de tus pensamientos, que no grita pero rompe cadenas con su sola ternura. Ven, quédate conmigo. Hoy decido ser firme porque entendí que el dolor de rendirse duele mucho más que la lucha de permanecer. La resignación es una herida silenciosa que se abre cada día que decides no pelear más. En cambio, la lucha, por difícil que sea, siempre te deja de pie, con el alma viva, con la mirada todavía fija en la promesa. No es cómodo mantenerse firme, no lo niego. Hay madrugadas en que el peso de la vida parece más grande que las fuerzas que tengo, pero en medio de ese peso, una luz tenue se filtra y me recuerda que hay un propósito mayor esperando. Recuerdo la madrugada en que Jacob luchó con el ángel. Toda la noche forcejeó, se aferró aunque el dolor lo atravesara, y cuando ya no quedaban fuerzas en su cuerpo, solo su terquedad y su hambre de bendición lo mantenían allí, y no soltó hasta recibir lo que buscaba. Esa lucha no fue fácil, y tampoco salió ileso, pero su nombre fue cambiado y su historia transformada. Hoy entiendo que cada amanecer que decido quedarme, que decido no soltar la fe, también cambia algo en mí. Tal vez tú también te has despertado así, con el corazón cansado antes de comenzar, con el temor de repetir los errores de ayer. Pero quiero que sepas esto, cada vez que eliges levantarte, aunque sea con pasos temblorosos, estás escribiendo una historia distinta. ¿No crees que esa voz que te llama, tan tenue pero persistente, es la prueba de que Él nunca te ha dejado? Hoy decido ser firme porque en mis caídas encontré el camino de regreso, porque he visto cómo Dios nunca me soltó, ni siquiera cuando mis manos ya no alcanzaban las suyas. Si esta mañana sientes esa misma batalla, déjame en los comentarios.
yo también escojo la fe, no para mí, sino para que tu confesión sea testigo de tu firmeza. Y si hoy debes elegir entre el miedo y la fe, escoge la fe, aunque tiemble tu voz, aunque tus rodillas flaqueen, porque fiel es el Señor, que te afirmará y guardará del mal. Y esa promesa es más fuerte que cualquier temor. Hay heridas que no sangran por fuera, pero te queman por dentro. Son las más difíciles de explicar, porque nadie las ve, nadie las palpa, pero las llevas contigo como un fuego bajo la piel. Te acompañan a la mesa, mientras finges sonreír, al trabajo donde cumples como si nada, al sueño donde a veces se hacen pesadilla. Hay dolores que no tienen nombre, porque no caben en una sola palabra, y sin embargo se acomodan en tu pecho como si tuvieran derecho a quedarse allí para siempre. Me acuerdo de aquel hombre junto al estanque de Betesda, tirado en el mismo lugar durante 38 años, paralizado no solo en las piernas, sino en su esperanza. Día tras día miraba el agua agitarse, día tras día alguien más llegaba primero, hasta que la voz del maestro rompió su resignación como un trueno suave. ¿Quieres ser sano? Qué pregunta más incómoda para quien había hecho del dolor su costumbre. Pero Jesús sabía que no siempre es el cuerpo lo que primero debe levantarse, sino el corazón. Hoy decido ser firme no porque el dolor se haya ido, sino porque decidí que no tendrá la última palabra. He aprendido que el dolor puede visitarme, incluso enseñarme, pero no puede quedarse como dueño de mi historia. Hay mañanas en que todavía lo siento allí, recordándome lo que perdí, lo que no salió como esperaba. Y sin embargo ahora sé que cada lágrima que caía en silencio estaba siendo recogida por aquel que prometió enjugar cada una. ¿Hasta cuándo vas a permitir que lo que te hirió escriba los capítulos de tu vida? ¿Cuánto más vas a dejar que lo que te hicieron defina quién eres? A veces nos acostumbramos tanto a convivir con el dolor que nos olvidamos de que hay un camino para salir. Y aunque no sea inmediato, aunque cada paso todavía duela, cada decisión por permanecer en fe te aleja un poco más de las cadenas que antes parecían inquebrantables. Yo he decidido que mi herida no será mi identidad, que el dolor puede visitarme, pero no puede quedarse, porque el que levantó al paralítico con una sola palabra también puede levantarte a ti hoy. Y aunque sigan ardiendo los recuerdos, aunque sigan temblando las manos, hay gracia suficiente para sostenerte. Si algo en estas palabras te ha tocado, si sientes que esta es también tu decisión, escribe en los comentarios: Jesús es mi paz, porque cada vez que confiesas su nombre un pedazo del dolor pierde su fuerza. Después viene la ansiedad, esa cárcel sin barrotes que te roba el aliento y te deja prisionero en tus propios pensamientos. Una prisión invisible donde corres en círculos buscando la llave en tus bolsillos, sin darte cuenta de que la puerta siempre estuvo abierta. La ansiedad te susurra que no hay tiempo suficiente, que no eres suficiente, que todo se derrumbará si no controlas cada detalle. Es como un huésped indeseado que se sienta a tu mesa y no se va, que te acompaña al trabajo, a la oración, a la cama, y te despierta antes del amanecer con un nudo en la garganta. Me hace pensar en María y Marta, corriendo de un lado al otro, presas de su apuro y de su lista interminable de tareas, mientras Jesús estaba sentado allí, en calma. Marta, tan ocupada, tan preocupada, olvidó que aquel que sostenía el universo estaba en su sala. María, en cambio, decidió sentarse a sus pies, dejando que la paz reemplazara la prisa. Y cuando Marta protestó, Jesús le recordó que solo una cosa era necesaria. Esa escena me recuerda a mí mismo tantas veces, ansioso, midiendo resultados, tratando de que todo salga perfecto, olvidando que la perfección no está en mis manos, sino en las suyas. Hoy decido ser firme, no porque tenga todo bajo control, sino precisamente porque lo suelto, porque entendí que quien diseñó el universo también diseñó mi historia, y que nada de lo que me preocupa le sorprende a él. Cuando trato de controlar lo que no puedo, me quiebro, pero cuando dejo que él sea quien conduce, encuentro descanso incluso en medio del caos. ¿No es cierto que nuestros planes empiezan a tambalear justo cuando olvidamos que Él nunca se bajó del trono? ¿Cuántas veces hemos tratado de llevar solos una carga que no nos corresponde, solo para descubrir que nuestros hombros no fueron hechos para soportarla?
He aprendido que cada vez que suelto lo que me asfixia, sus manos están listas para tomarlo. Y sí, la ansiedad muere cuando la confianza nace, no porque desaparezcan los problemas, sino porque se apaga la mentira de que estoy solo y de que todo depende de mí. Hay libertad en reconocer que no soy el autor, solo un capítulo en su historia. Si estas palabras te están hablando al corazón, si algo en ti dice, yo también quiero soltarlo hoy, comenta, Jesús es mi paz. Porque cuando confiesas esa paz, la ansiedad empieza a perder su fuerza y su voz se apaga frente a la del que te llama a descansar. La culpa, esa voz cruel y persistente que parece saber siempre dónde herir, que no olvida tus errores y tampoco te deja olvidar quién fuiste. Es como un eco que resuena incluso en los momentos de silencio, recordándote lo que hiciste, lo que fallaste, lo que no debiste. La culpa tiene la capacidad de vestir de gris incluso los días más luminosos, de colarse en tu oración y susurrarte que no eres digno, que no basta con intentarlo otra vez. Me viene a la mente la noche en que Pedro negó a Jesús. Lo había prometido todo, su vida, su lealtad, su compañía hasta el final, pero ante el frío y las miradas acusadoras, su voz tembló y dijo que no lo conocía. 3 veces. Y cuando el gallo cantó, la realidad lo golpeó como un relámpago. Pedro salió y lloró amargamente, convencido de que esa traición lo había dejado fuera para siempre. Pero lo que Pedro no sabía es que Jesús ya había decidido restaurarlo antes de que fallara. Y después de la cruz, lo buscó, lo llamó por su nombre y lo reinstaló en su propósito junto al calor de una fogata. Hoy decido ser firme porque la cruz cubre lo que yo no puedo limpiar. Porque entendí que la sangre derramada en el Calvario no fue parcial, no fue condicional, fue suficiente. He descubierto que cargar con una culpa que Cristo ya llevó es como intentar pagar una deuda que ya fue saldada. ¿Por qué sigues permitiendo que la vergüenza te ate las manos si Él ya extendió las suyas para romper tus cadenas? Hay días en que todavía la culpa intenta colarse en mis pensamientos, recordarme quién fui. Pero entonces cierro los ojos y recuerdo que quien me llamó no me ve como el caído, sino como el redimido. Que aunque mis rodillas se doblaron, su gracia siempre fue más alta que mis caídas. ¿No es cierto que muchas veces somos más duros con nosotros mismos que Dios con nosotros? ¿Cuántas veces has vuelto a repasar lo que Él ya enterró en lo profundo del mar? La culpa grita, sí, pero la gracia responde más fuerte. Y su voz no solo te llama por tu nombre, sino que te viste de nueva identidad. Si hoy decides dejar atrás la carga que ya no te pertenece, si eliges creer que en la cruz quedó tu deuda, comenta con fe, Jesús es mi paz, y que cada palabra escrita sea un testimonio de que la gracia sigue siendo suficiente. Y esa soledad, esa sensación de vacío que se cuela aunque estés rodeado de gente, aunque las risas suenen cerca y las conversaciones fluyan a tu alrededor. Una soledad que no se mide por el número de personas en una sala, sino por la distancia que sientes entre lo que vives por dentro y lo que muestras por fuera. Es como un frío que no viene del clima, sino del alma. Una silla vacía en el corazón que parece imposible llenar. Recuerdo a Elías, el profeta que había visto fuego descender del cielo y llover después de años de sequía. Sin embargo, tras su gran victoria, huyó al desierto y se escondió en una cueva, convencido de que estaba completamente solo, que no quedaba nadie más a su lado, que su misión había terminado. Pero en la cueva no encontró reproche, sino una suave brisa. No un trueno, no un terremoto, no fuego, sino un susurro que le recordó que Dios seguía allí, en medio de su silencio, en medio de su miedo, en medio de su soledad. Hoy decido ser firme porque incluso cuando nadie más se queda, Él permanece. Porque he descubierto que el abrazo de Dios no se va cuando las manos humanas me sueltan, que su voz no se apaga cuando las demás callan. He aprendido que la soledad es a menudo el escenario donde su presencia se vuelve más palpable, donde su ternura alcanza rincones que nunca antes había permitido que nadie tocara. ¿No has sentido eso? Que en las noches más largas y en los días más vacíos, de repente hay una paz inexplicable que se cuela entre tus grietas, una paz que no tiene sentido pero que llena el cuarto por completo. Esa paz es Él, porque aunque todo el mundo te abandone,
el cielo siempre tiene un lugar preparado para ti. Hoy puedo decir, estoy solo, y aún así no estoy solo. Porque el Dios que acompaña a los olvidados también me acompaña a mí. Porque donde termina la compañía humana, comienza la compañía divina. Y donde terminan las palabras de los hombres, su voz todavía susurra mi nombre. Si en este momento sientes que la soledad pesa demasiado, comenta con valentía: Jesús es mi paz. No porque todo cambie en un instante, sino porque ese pequeño acto de fe abre la puerta para que su presencia llene cada rincón vacío. La frustración es otra herida que nadie ve. No deja cicatrices en la piel, pero sí grietas en el alma. Es ese peso que se acumula cuando la puerta no se abre aunque has llamado 1000 veces, cuando el sueño que tanto anhelas parece alejarse cada vez que intentas alcanzarlo. La frustración es silenciosa, pero implacable. Te hace cuestionarte si vales lo suficiente, si realmente vale la pena seguir. Me viene a la mente Moisés. 40 años condujo a un pueblo testarudo por el desierto, soportando sus quejas, intercediendo por ellos cuando merecían juicio, obedeciendo instrucciones que a veces ni él mismo comprendía. Y cuando finalmente llegó el momento de entrar a la tierra prometida, Dios le mostró el destino desde lejos, pero no le permitió poner un pie en ella. Desde la cima del monte, Moisés contempló lo que había soñado durante años y comprendió que su propósito era más grande que un destino geográfico, que lo importante no era llegar, sino cumplir con fidelidad el llamado. Hoy decido ser firme porque entendí que mi esperanza no depende de lo que pueda ver, sino de quien prometió. Que los retrasos no son negaciones, sino preparación. Que las temporadas de espera no son castigo, sino taller divino donde se templa la fe y se pule el carácter. Porque lo que está al otro lado de la frustración no es solo la promesa cumplida, sino un corazón maduro, capaz de sostenerla cuando finalmente llegue. ¿Qué haces cuando el camino parece más largo de lo esperado? Cuando la meta que creías cercana se esconde detrás de otra curva. Puedes detenerte y rendirte, o puedes recordar que cada paso te acerca, incluso cuando no lo sientes. Porque aunque parezca que el desierto no termina, siempre hay un manantial escondido para quien decide seguir caminando. Hoy aprendí que la espera no me debilita, me prepara. Que los días en los que nada parece avanzar son, en realidad, los días donde Dios está trabajando más profundamente en mí. Y aunque mis ojos todavía no vean lo que mi corazón anhela, mi fe sigue anclada en aquel que nunca falla. Si estas palabras te hablan hoy, si sientes que la espera te ha cansado pero no quieres rendirte, comenta con fe: Jesús es mi paz. Porque declarar su paz en medio de la espera es ya un acto de victoria. Y el miedo al mañana, esa sombra larga que se proyecta sobre cada paso, incluso cuando intentas mirar al frente con confianza, es un murmullo constante que te pregunta: ¿y si no logras lo que esperas? ¿Y si pierdes lo poco que tienes? ¿Y si el futuro trae más dolor que bendición? El miedo al mañana te hace vivir en un presente empequeñecido, con los ojos tan fijos en lo incierto que olvidas quién camina contigo hoy. Me viene a la mente Josué, en el umbral de la tierra prometida. Después de la muerte de Moisés, todo un pueblo lo miraba esperando dirección, esperando valentía en sus decisiones. Y allí estaba él, frente al Jordán, con las aguas agitadas ante sus pies y una tierra desconocida más allá. Tenía razones suficientes para temblar, gigantes aguardaban al otro lado, murallas infranqueables, batallas por pelear. Pero entonces Dios le susurró: esfuérzate y sé valiente. No porque el camino sería fácil, sino porque el Dios que lo llamaba ya había escrito la victoria. Hoy decido ser firme porque comprendí que el mañana ya tiene dueño, y ese dueño es fiel. Mis planes pueden fallar, mis fuerzas pueden agotarse, pero su voluntad es perfecta, y su fidelidad no caduca con el calendario. No necesito conocer cada detalle de lo que viene cuando confío en quien sostiene el todo. ¿No es cierto que el miedo al mañana pierde fuerza cuando te detienes a recordar cómo Él te ha sostenido hasta aquí? ¿Acaso no has sido fiel en cada estación, incluso en aquellas en las que pensaste que no había salida? Si el autor de tu historia no se equivoca en los finales, ¿por qué dudar de las páginas que aún no has leído? Hoy abrazo esta verdad: mi futuro no es incierto, es invisible, pero seguro.
Cada día que llega es una oportunidad para descubrir nuevas misericordias, nuevas razones para confiar, nuevas victorias preparadas de antemano. Y aunque el horizonte todavía esté cubierto de niebla, yo avanzo, porque quien va delante de mí ya despejó el camino. Si en este momento el temor al mañana ha intentado detenerte, si tus pensamientos se han llenado de preguntas y ansiedad, comenta con fe: Jesús es mi paz. Porque confesar su paz sobre el futuro es recordar que el mañana está ya en las manos más seguras. Por último, la identidad y el propósito. Esa voz silenciosa que en la soledad te pregunta: ¿quién eres realmente? ¿Eres lo que hiciste, lo que fallaste, lo que otros dijeron de ti? Esa pregunta tiene la capacidad de debilitar incluso a los más fuertes, porque el enemigo sabe que si logra confundir tu identidad, puede detener tu propósito. A veces vivimos persiguiendo aprobación, tratando de encajar, ajustándonos a moldes ajenos, como si las opiniones humanas tuvieran más peso que el llamado eterno de Dios. David entendió esto en carne propia. Fue menospreciado por su propia familia, olvidado en el campo mientras los demás eran considerados para el trono. Nadie pensó en él como un rey. Nadie vio en su mirada el futuro de una nación. Pero Dios sí. Envió al profeta Samuel a buscarlo y en medio de su sencillez y polvo, lo ungió con aceite, declarando sobre él un destino que nadie había imaginado. David no necesitó la validación de sus hermanos ni el reconocimiento de su padre, porque la voz que importa ya lo había llamado por su nombre. Hoy decido ser firme porque no soy el resultado de opiniones ajenas, sino del llamado eterno de Dios. He aprendido que no soy lo que hice ni lo que fallé, sino lo que Él dijo de mí. Y aunque mi pasado grite que no soy suficiente, su palabra dice que soy escogido, amado, apartado para buenas obras que Él preparó de antemano. ¿A quién estás escuchando para definir tu valor? ¿A los que solo ven tus heridas, a los que no comprenden el proceso, o al que tejió tu alma y soñó contigo antes de que respiraras por primera vez? Cuando eliges creerle a Él, algo se quiebra en el cielo y en la tierra. El peso de la vergüenza cae y la certeza de quién eres se levanta. Hoy abrazo la identidad que me diste, no por mérito, sino por gracia. Hoy camino con la cabeza erguida, no porque no haya caído, sino porque fui levantado. Hoy planto mis pies en la roca y proclamo que soy hijo, heredero, escogido, llamado. Y nada ni nadie puede arrebatarme eso. Si este mensaje llega a lo más profundo de tu corazón, y quieres afirmar tu identidad en Él, comenta con fe: Jesús es mi paz, porque cada confesión tuya es un eco en el cielo, una declaración de quién eres realmente. Aquí estoy, Señor, no porque me sienta capaz, sino porque tú me haces capaz. Hoy cierro el ciclo que comenzó con miedo y lo sello con fe. Hoy declaro que mi debilidad es el escenario perfecto para que tú muestres tu fuerza. Renuncio al dolor, a la ansiedad, a la culpa, a la soledad, a la frustración y al miedo. Me planto sobre la roca. Hoy abrazo la identidad que me diste. Hoy camino con la cabeza erguida, sabiendo que soy amado, sostenido y llamado por ti. Hoy decido ser firme y no volver atrás. Hoy levanto mi voz y proclamo: tú eres mi fuerza y mi victoria. En el nombre de Jesús, amén. Gracias por quedarte hasta aquí. Tu tiempo en su presencia no es en vano. Si esta oración habló a tu corazón, déjame tu like como semilla de fe. Comenta abajo: llegué al final y creo, para que esta confesión también sea tuya. Y suscríbete o mira el siguiente vídeo para seguir recibiendo palabra viva. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo te perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. 1 Pedro 5:10. Hoy decido ser firme.